¿Sabías que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras? Pues en este video conocerás por qué callar muchas veces es la mejor opción. El silencio puede influir de manera significativa en la toma de decisiones en situaciones críticas por diversas razones. Al optar por el silencio nos permitimos un espacio para reflexionar y también para procesar mejor la información. Esto puede evitar decisiones impulsivas que pueden resultar de reacciones emocionales inmediatas. El silencio fomenta la escucha activa y esto permite captar detalles y matices que podrían pasarse por alto en medio de una discusión. Algo crucial para entender el contexto y la perspectiva de los demás. Mantener el silencio en momentos de tensión ayuda a controlar las emociones, evitando que la frustración y la ira nublen el juicio y la capacidad de razonamiento. Desde una perspectiva externa, el silencio puede ofrecer una mejor oportunidad para valorar la situación. Y esto permite una evaluación más objetiva y analítica de las opciones disponibles. Vemos cómo en muchas culturas el silencio es visto como respeto hacia los demás y también hacia la situación que se esté presentando en ese momento. Y esto facilita un ambiente más colaborativo, un ambiente más adecuado y más favorable. Al elegir el silencio, siempre podemos evitar que escalemos a discusiones, conflictos, y esto permite que las tensiones disminuyan y se busquen soluciones más constructivas. Elegir el silencio también puede ser una estrategia poderosa de comunicación que invita a los demás a llenar el vacío con sus propios pensamientos y soluciones, y esto puede enriquecer la discusión. Las reacciones impulsivas solo causan conflicto. Luis y Ana llevaban varios años juntos y aunque la relación era generalmente estable, tenían diferencias en la manera de manejar las responsabilidades del hogar. Un día, Ana mencionó en una conversación casual que le gustaría que Luis ayudara más con las tareas domésticas. Luis, en lugar de tomarlo como una oportunidad para dialogar y mejorar, se sintió atacado y respondió de manera impulsiva. Su tono elevado y la elección de palabras hirientes encendieron rápidamente la conversación, transformando lo que podía haber sido una discusión constructiva en un enfrentamiento. Ana, dolida por la reacción de Luis, respondió con más críticas, lo que empeoró la situación y llegó a una discusión acalorada. Como consecuencia, la comunicación se rompió y ambos pasaron la noche en espacios separados, molestos y heridos. El conflicto no solo afectó el estado de ánimo de ambos, sino que también dejó una sensación de tensión y resentimiento en su relación. La situación llevó a una discusión mayor sobre sus expectativas y responsabilidades que nunca se resolvió de manera efectiva. El tiempo transcurrió y un día Ana y Luis se encontraron con unos amigos. Y en una conversación donde uno de ellos mencionó que se había sentido mal por una broma que Luis había hecho, en lugar de reaccionar de inmediato y defenderse, Luis se tomó un momento para reflexionar y guardar silencio. Esto sorprendió a Ana, quien lo conocía como alguien impulsivo. Luis decidió no interrumpir y permitió que su amigo expresara cómo se sentía. Al escuchar, pudo comprender mejor la situación y la perspectiva de su amigo. El ambiente se relajó y se abrió un espacio para que todos compartieran sus sentimientos sin temor a ser atacados. Luis pudo pedir disculpas sinceramente, lo que ayudó a restablecer la relación con su amigo. Ana quedó muy impresionada por cómo esta decisión de Luis no solo resolvió el malentendido, sino que también fortaleció la relación en un grupo al fomentar la empatía y la comprensión. En esta historia vemos cómo existe un contraste. La discusión entre Luis y Ana en un primer momento provocó desconfianza y afectó negativamente la relación de la pareja. Y en un segundo momento, la capacidad de Luis de permanecer en silencio y escuchar
Permitió que se resolviera la situación y que se lograra una mejor armonía entre amigos. Y en esta historia vemos cómo se reflejan dos enfoques distintos ante conflictos. La reacción negativa puede llevar a una escalada de problemas y a un ambiente negativo. Mientras que el silencio reflexivo y la escucha activa pueden fomentar la resolución pacífica de desacuerdos y fortalecer las relaciones interpersonales. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación acalorada? Te revelaré una técnica que cambiará tu perspectiva y te ayudará a manejar la situación. La pausa reflexiva. Y aquí te explico cómo implementarla. Lo primero es reconocer que la discusión ha escalado emocionalmente y que las discusiones pueden empeorar las cosas. Antes de responder, toma un momento para respirar profundamente. Esto ayudará a calmar el sistema nervioso y a reducir la tensión emocional. Opta por un breve silencio antes de responder. Este momento de calma permite que tanto tú como la otra persona procesen lo que se ha dicho y eviten una respuesta reactiva. En lugar de reaccionar inmediato, pregúntate, ¿qué es lo que quiero lograr en esta conversación? Esto puede cambiar el enfoque y en lugar de una batalla, buscar una solución más adecuada. Utiliza el tiempo para escuchar atentamente lo que la otra persona está diciendo. Esto no solo muestra respeto, sino que también te da nuevas ideas sobre su perspectiva. Después de la pausa, responde de manera calmada. Puedes decir algo como, entiendo que esto es importante para ti. ¿Crees que podamos encontrar un terreno común? Independientemente del resultado de la conversación o de la discusión, intenta cerrarla de una manera constructiva. De igual modo, agradece a la persona por compartir su punto de vista. La pausa reflexiva ayuda a enfriar los ánimos y a evitar comentarios hirientes. Entre otras cosas, también permite profundizar en la comprensión de los puntos de vista del otro y mantiene el enfoque en resolver el conflicto en lugar de ganar la discusión. Implementar esta técnica puede transformar la dinámica de la discusión, permitiendo que ambas partes se sientan escuchadas y respetadas, lo que facilita la búsqueda de soluciones efectivas. El silencio actúa como una herramienta que proporciona tiempo para pensar, promueve la comprensión y ayuda a mantener la calma, lo que puede ser fundamental para tomar decisiones efectivas e informadas en situaciones críticas. Recuerda siempre que el verdadero poder no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos callar. Así que transforma tu vida, controla tus emociones y elige el silencio. No subestimes su fuerza. Y hasta aquí nuestra charla de hoy. Espero te haya gustado y si es así, comenta, dale me gusta y compártela con aquellas personas que crees que la necesitan. ¡Chao!